Damas y caballeros, bienvenidos al show de Satán y el demonio, donde nosotros compartimos sobre todas las cosas más macabras, la muerte, la desfiguración, la tortura. ¿Quieres hacerlo tú, Pablo, o lo hago yo? ¡Daddy! No, te falta fuerza, bro. ¡Mami! ¡Mami! ¡Daddy! ¡Mommy! ¡Unmake me! ¡And save me from the hell of living! Yo honestamente creo que ese es el mejor momento cinematográfico del año 2024. No es que han existido muchísimos, porque este tampoco ha sido el año más destacado de la historia del cine. Pero cuando viene ese momento en la película Long Legs, es fino porque te agarra por completo así sin que sepas qué va a suceder. O sea, el tipo está simplemente en el carro. Y como Nicolas Cage es un genio de la actuación, que el tipo, eso, es original, nadie lo puede copiar, un tipo inigualable. Hay personas, si tú tratas de ser como Nicolas Cage, quedas como un maldito nerd, quedas como Tommy Wiseau, o sea, que tratas de ser súper exagerado, dramático, y no te funciona porque no eres talentoso. Nicolas Cage es único. Y por eso es que, bueno, todo el marketing de esta película, Longlegs, se basó en que no, tú no te vas a creer cómo se ve Nicolas Cage, o sea, va a ser una cosa impactante. Y lo que más me impresionó a mí, desde el principio de todo, es que eso, o sea, yo pensé que la sorpresa iba a venir exactamente de cómo se ve. O sea, que eso, que le iban a hacer una cosa toda loca en la cara. Y tú al darte cuenta de eso, no sé, o sea, por el maquillaje o por cualquier cosa, o sea, cualquier detalle que lo hagan terrorífico, eso es lo que te iba a impactar. Pero no fue así. Lo que ellos en realidad estaban ocultando era la calidad de la actuación de él, pues, o sea, como que lo desquiciado y lo enfermo, como eso, como en ese efecto de sonido que acabamos de usar. Eso era lo que ellos estaban escondiendo porque sabían que era oro. Y efectivamente sí, pues, o sea, esa campaña de marketing hizo que todo el mundo quisiera ver esta película. Por eso es que nosotros la vimos y, bueno, a mí sí me pareció bastante buena. Solo ha habido dos grandes momentos desde que Brando se bajó de las tablas, desde que utilizó esa dentadura postiza que hacía que se bebiera su cara. Como todos los que hacen compilaciones de mejores actuaciones en YouTube saben, solamente ha habido dos escenas. Una fue la de Mandy, en la que Nicolas Cage grita después de que lo torturan y se echa como unos tragos ahí en el baño y está en calzoncillos y grita así igualito, así con ese mismo tono. Y la otra es la de esta película, porque Nicolas Cage es el mejor actor que está trabajando en la actualidad. Ya dedicaremos en el futuro un episodio al método de actuación único que desarrolló Nicolas Cage. Y recuerdo hace tiempo, bueno, justamente ese año en que salió Mandy, 2018, que, bueno, Nicolas Cage no estuvo nominado a nada en los Oscars. Injusticio. Pero recuerdo que habían nominado a Yalitza Aparicio, la que hacía una mujer de servicio en Roma. Y ese año nosotros hablábamos de la importancia, ¿no? O sea, de lo que es el rango actoral. Tú tienes por un lado a Yalitza Aparicio, que es alguien que evidentemente no es una actriz así convencional. O sea, no es que, ay, sí, la actriz de teatro, Yalitza Aparicio, que grita y que hace unas voces, interpreta personajes así que no tienen nada que ver con ella. No, sino que es alguien, bueno, que está actuando desde la experiencia. Digo yo, no sé, no quiero ser racista. Ella, claro, por su raza siempre ha limpiado casa. Entonces, cuando la ponen a hacer el papel de alguien que limpia la casa, entonces la tipa dice, bueno, para eso me graban a mí en mi vida diaria, pues esto es lo mío. Yalitza, Eso es como que me graben a mí como el protagonista de la película esa Shame. Que bueno, el tipo es adicto al sexo, entonces siempre está trayendo una chica nueva para la casa y bueno, claro, o sea, yo actúo en esa película y ni me tengo que aprender las líneas, yo simplemente lo digo así todo natural. con razón, la escena esa del bar gay resonó tanto contigo. Yo dije, no, todas las veces que he cogido y me han cogido al mismo tiempo, imagínate. Pero eso, pues, o sea, ella representa el lado más naturalista de la actuación, que hay grandes directores incluso que prefieren utilizar a no actores. Y uno de los grandes consejos, ¿no?, del mundo del teatro, de la actuación, sobre todo en actuación para cine, es que cuando está ahí el actor así intenciando, viendo cómo puede interpretar su personaje, el director va y le dice, ok, no actúes. O trata de hacer esto, pero sin actuarlo, pues, o sea, simplemente dilo y ya, y se basa en mil cosas más que no tienen que ver con ese pretender. Y por el otro lado tenemos a Nicolas Cage, que es el otro extremo. O sea, que es un tipo así, que bueno, o sea, el tipo siempre lleva todo al límite. Y si ves sus películas, no importa que la película sea medio mala, como en general, bueno, no sé si los últimos años, pero
sobre todo los años 2000 y 2010, así un poco, fueron todos una basura, porque el tipo sacó... No son malas, bueno, Pablo, son excéntricas. sacó algunas películas malas, aunque bueno, el tipo ha actuado con los grandes directores. El tipo además es sobrino, creo, de Francis Ford Coppola. Y bueno, incluso nosotros vimos hace poco, Es un Nepo Baby. vimos una de Scorsese, que no sabía ni siquiera que él había actuado con Scorsese. Pero bueno, el punto es que este tipo lleva todo al extremo y sabiendo que él iba a estar en esta película, ya era como que, mira, o sea, ya solo por esa razón quiero verla, ¿no? Porque además Nicolas Cage, el tipo pasó de ser, bueno, el actor súper famoso que actuaba en los blockbusters, o bueno, no tanto blockbuster así, pero sobre todo películas de alto presupuesto de Hollywood. Él incluso en un momento estuvo a punto de ser Superman en la adaptación de Tim Burton. El tipo pasó de todo eso a, bueno, aceptar casi que cualquier rol que le dieran porque necesitaba dinero para cubrir los gastos de su divorcio. Que ahí fue que el tipo, creo que vendió, no sé qué fue lo que hizo con el hueso de dinosaurio que tenía su nombre. Yo leí un artículo, Pablo, tú que bueno, que solo te llevas por los tabloides y los rumores, que en realidad lo que más lo jodió a él no fue eso, sino que fue que el tipo compró como 1000 propiedades y cometió eso, pues, o sea, tuvo también como la mala suerte de que ese mercado de las bienes raíces en los Estados Unidos colapsó, bueno, con lo de la crisis del 2008, y el tipo había sido como que súper imprudente comprando esas casas, pues, o sea, como que no hizo buenas inversiones y en el peor momento del mundo, en donde todas esas casas, que ponte que él compró una, no sé, en 10 millones, y de un día para otro costaba 3. Y tú, eso, pues, o sea, lo que estabas pagando era la hipoteca de la casa. Y de repente no tienes la plata, pues, o sea, para pagar por todas esas propiedades que compraste porque ya no es rentable y te jodiste y eso, pues, y las deudas que tienes, eso, pues, a los que te dieron los préstamos, o sea, a los bancos, pero al mismo tiempo al gobierno de los Estados Unidos porque él y que llegó un punto que le debía como 10 millones de dólares en impuestos. Y ahí es que él dijo que, bueno, me tendré que poner a trabajar en todas las películas que me ofrezcan y bueno, como ya soy la estrella, tiene la suerte de, bueno, sí, que todo el mundo le ofrecía para hacer películas y no eran las mejores películas, pero sí lo fino de él es que, a pesar de que se vio forzado, pues, o sea, que él tenía que actuar sí o sí, hasta el punto de eso que hacía que sí 4 o 5 películas al año, que eso, bueno, para un actor, de muchísimo, porque cada película, bueno, son como que si 1 o 2 meses, pues, o sea, de filmación, pero tú no solo filmas, pues, o sea, tienes que prepararte. Él dice que a pesar de eso, bueno, no es que escogía las películas random, pero o sea, cualquiera que le lanzaban, sino que el tipo decía que no, es que tiene que existir algo especial en esa película para que yo quiera participar, si no, no, o sea, como que tampoco estoy tan desesperado para actuar en la peor basura del mundo. Es que bueno, lo que lo distinguió de los otros actores, lo que lo distinguió fue el hecho de que aceptaba películas que, bueno, tenían un bajo presupuesto. Por ejemplo, esta de Long Legs, que es la que vamos a estar hablando hoy, tuvo un presupuesto de alrededor de 10 millones. Que eso en Estados Unidos es la locura. Pues es como que, ¿qué? Eso es una gran pobreza. ¿Cómo No, y hiciste una eso, película así con esa plata? digamos que hace unos 20 años y que no, bueno, es un presupuesto pequeño, pero el día de hoy es minúsculo, pues, o sea, porque las películas cada vez son más caras. Sí, entonces él estuvo sobre, yo diría como desde el 2015, por ahí, que creo que de ahí es esa película, una que se llama Joe, que nunca vi, que sale Nicolas Cage así con barba y tal, y era como que, wow, el regreso de Nicolas Cage, ya él está actuando bien y tal, y empezó a sacar películas así, poco a poco sacó esa de Mandy, después en el 2021 sacó Peak, que también la produce Neon, que es la productora que sacó esta película ahora. Esa es la secuela de Peppa Pig. Sí, bueno, el cerdo casi que no sale alrededor de la O película. la precuela. Yo creo que era, bueno, o sea, la historia del creador, algo así parecido. Pueden escuchar nuestra reseña que la sacamos y esa película es buena, o sea, tampoco es que pasa mucho en la película, pero... Sí, que son películas independientes, que la trama es y que no, que este tipo que era chef, entonces tiene que hacer un trámite, o sea, una cosa que no es tan apasionante como un blockbuster, pero el tipo sí hace, eso es lo bueno de este tipo, él sí hace su trabajo siempre. Como la película esa que vimos, Tokarev, que es una película súper estúpida de unos mafiosos rusos, pero él es muy bueno ahí, pues, o sea, como que el trabajo que él hace es un poco como Liam Neeson, que el tipo, eso, luego de la de Búsqueda Implacable, el tipo se ha puesto a actuar en un montón de películas random, bueno, que son como que parecidas, pues, a Taken. El tipo, como que sigue tratando de hacer exactamente la misma película y la mayoría de las películas que ha actuado Liam Neeson desde entonces son cosas que tú dices, bueno,
es la trama más pendeja del mundo. Eso, ya no, secuestran un avión y el tipo es el sheriff y entonces tiene que hacer como que el héroe de acción más cool y salva a todo el mundo. Pero siempre se ve que el tipo se está esforzando muchísimo. Siempre se ve que, bueno, no será la gran película, pero tú ves al tipo y está eso, como dicen en inglés, o sea, que el tipo no lo phone it in. O sea, como que el tipo no hace así la película con pereza, como si no le importara, bueno, que sí que se burlan del papel de Johnny Depp en la película que él hizo, que era como que la inteligencia artificial que se escapa y trata de controlar el mundo. Transcendence. Ajá, entonces en esa, él actúa eso, pues, o sea, como que él es la personificación de la inteligencia artificial que es como súper poderosa. Y la gente se burla de esa película porque el tipo en esa película actúa, pero como el tipo, bueno, más aburrido de la historia, pues, o sea, que esa actuación la pudo haber hecho cualquier persona del mundo, pues el tipo simplemente tiene así como que una cara toda seria y actúa eso, pues, o sea, que si como alguien que no siente emociones y sale en la película como 20 minutos. O sea, que fue que, bueno, pusieron a Johnny Depp para que la gente fuera a ver la película, pero la actuación y que, bueno, la pudo haber hecho cualquier persona en esta tierra. O sea, ese tipo de actuaciones son como que las que decepcionan a las personas que piensan que, bueno, es que yo vine a ver esta película por este actor y veo la película y el tipo actúa, bueno, como si no le importara. Pero eso no pasa con este tipo de actores como Nicolas Cage, sino que él actúa en cualquier cosa. Y no, o sea, no puedes decir que al tipo no le importa. O sea, no importa la película en que esté. Pues, o sea, nosotros hemos visto un par de él que se han sido una mega mierda así. Bueno, que se ve que el presupuesto no eran 10 millones, era 1 millón quizás. ¿Te acuerdas? Una que vimos que el tipo era como un redneck. Sí, era así, como en una un parada camionero. Sí. Y no sé qué es lo que pasa al principio, que matan a una gente en un baño de una gasolinera y él está ahí, pero es una porquería así que tú la ves y tú dices, bueno, o sea, no sé qué vio él en el personaje, pero el tipo actúa con toda la intensidad del mundo como si estuviera actuando, bueno, para una película que van a ver 300 millones de personas cuando está actuando por una cosa que, bueno, habrán visto quizá 30.000 personas, entre ellas nosotros. Y bueno, con todo ese preámbulo sobre Nicolas Cage, llegamos al día de hoy a Longlegs, que bueno, en todos los trailers y en todo en todo el material publicitario no aparece eso que acaban de escuchar. No se nombra, o bueno, aparece nada más el nombre de Nicolas Cage, pero no lo muestran. Y era como ese misterio, ¿no? O sea, esta película de terror. Y bueno, esa no la estrenaron en el cine en nuestro país, porque es una película independiente. Nuestro amigo Robinson nos las recomendó y bueno... Bueno, ya en ese caso no fue tanto recomendación de Robinson porque él la vio y tal, pero la campaña de marketing de esta película fue lo que en realidad nos puso esta película enfrente, bueno, a todo el mundo. Sí. Que a mí me han salido eso desde que comenzaron a promocionar esta película, que creo que fue como hace, no sé, 2 o 3 meses. Me salí en todas partes, pues en Reddit, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social, y que la nueva aparición de Nicolas Cage, que todo el mundo dice, bueno, que el tipo sale, pero irreconocible. Y por eso no lo están mostrando en los trailers, bueno, que fue que una idea del director. Y se tuvieron que poner a pensar y que, bueno, ¿cómo le hacemos publicidad a esta película si dicen que no hay que mostrar ¿cómo se dice? El recurso principal, pues, o sea, que tiene la película. Y se inventaron un montón de formas creativas, así como que unos trailers que, bueno, que te tienen a la figura de Nicolas Cage, pero a oscuras. Y que te sugieren y que no, bueno, es que claro, que funciona muy bien porque es una película de terror. Entonces como que te puedes dar el lujo de que no, bueno, no te puedo mostrar, pues, o sea, la cuestión. Y eso funciona muy bien, pues, o sea, así como... que te digan eso, pues, o sea, claro, porque tú lo que quieres es la intriga porque en un tipo de película así, son las películas que dicen y que, bueno, mientras menos sepas de ella, cuando la vas a ver, mejor, porque la idea es que cuando la estás viendo, bueno, te sorprenda y te asuste, etc. Y eso funcionó muy bien con esta. O sea, desde el principio tú estás esperando el momento en donde salga el tipo y cuando sale, bueno, como que te lo va mostrando por fragmentos, pero lo hacen bastante bien. Así que eso, que ya cuando sale así por completo, pues, y tienes la escena esa del interrogatorio, ahí tú estás súper involucrado en la historia porque tú estás pensando, bueno, esto era exactamente lo que yo estaba esperando. Y yo lo que pensé, pues, o sea, cuando comenzó la película, era algo así como que, no sé cómo se le dice, pues, al estilo en que graban esta película, pues, o sea, debe tener algo que ver con la cinematografía, pues, o sea, que sí, con los lentes y tal. Que yo, viendo, la verdad, se siente como si o sea, el ángulo de la cámara es como que muy cerrado. Y cuando el ángulo es muy cerrado, quiere decir que eso, pues, o sea, que lo que te puede mostrar la cámara es muy poquito.
Así como una cámara de seguridad, pues, o sea, que solo la apuntas a una esquina de la calle. Entonces implica que, bueno, que todo lo que esté fuera de la cámara, bueno, ajá, o sea, es desconocido, pues es misterioso. Bueno, es que esa precisamente es una de las técnicas más, bueno, no sé si las más utilizadas, pero una de las técnicas icónicas del cine de terror, que es que cuando aparece el asesino o lo que sea, aparece desde fuera del ángulo, pues de la cámara. Aparece desde una esquina, aparece de algo así y te da la sensación de que, bueno, más allá de la cámara y de ese espacio que tú estás viendo, hay algo, hay un misterio, o sea, puede que el malo esté rondando por ahí. Entonces eso lo utilizan mucho en todas estas películas, incluso en las de Scream. Sí, es que eso es Se burlan de eso y hacen como el homenaje No, es que a esa técnica. este tipo de cosas que hacen, pero en las películas de terror así de bajo presupuesto indie, que es así que es gracioso porque los tipos, bueno, claro, ellos, los que lo hacen se piensan que son mejores que los que hacen películas así como Scream, pues. Así que no, bueno, ellos sí te dan un jumpscare, pues, o sea, como que sí te asustan con una cosa que aparece de repente en pantalla, que es así, bueno, que se considera así como vulgar. Pero yo no hago eso, sino que yo creo una atmósfera que cualquier cosa que pase se siente como un jumpscare. O sea, que si cierras una puerta muy, muy duro en la película, bueno, tú te asustas porque tú estás muy paranoico de todo lo que está pasando. Y eso fue lo que me pasó cuando estaba viendo esta película así, que tú la estás viendo y cualquier sonido un poco fuerte que pasa, tú y que, o sea, como que te asustas así porque piensas, bueno, aquí puede pasar lo que sea. Y pasa eso, pero yo creo que los tipos se concentra en eso que, claro, yo creo que es lo más importante en cualquier película de terror, sobre todo, que es que tú tengas una atmósfera que no es tanto la historia, pues, y que no, sí, que el asesino satánico y tal, o sea, como eso es parte, pues, de lo que estás contando. Pero lo más importante es que para que tú te involucras, pues, y para que te hagas sentir así como, bueno, que esto es una cosa macabra, crean eso, pues, o sea, como que la atmósfera a través, pues, o sea, de esas tomas que usan, pues, y bueno, de la protagonista, que también como que te transmite un poco de incomodidad porque ella es como medio autista, entonces ella está incómoda en cualquier situación y ella es como que psíquica también, entonces ella siempre tiene como que la misma expresión así como de, bueno, a pesar de que no esté pasando nada, la tipa tiene una cara como de tragedia. Entonces, eso es como que un montón de factores que contribuyen a que cuando tú estás viendo la película estás pensando de coño, esto es una cosa. Eso no es que ya se sabe, o sea, tú ya sabes que es de terror, pero no te muestran nada así tan explícito como que para perturbarte, sino que la atmósfera, eso, pues, o sea, como que la combinación del soundtrack, como hace, bueno, la película de terror que mejor hace eso es The Shining. Que es así, pues, o sea, que usan el soundtrack y a los actores y a la cinematografía y todas esas cosas, no solo para contar la historia, sino que se enfocan en ciertas cosas así para que tú te sientas incómodo, así, para que tú estés como que aquí, en realidad no sé por qué me siento así, porque todavía no he visto cuál va a ser como que el gran peligro de la película, o sea, de qué es lo que me tengo que asustar. Pero de todas maneras sí me siento raro porque aquí hay una cosa que yo sé que me están escondiendo, pues así es ese tipo de vibra. Sí, es que eso, el terror atmosférico, podríamos decirle, lo que hace es jugar con la anticipación de que algo va a pasar, ¿no? De que algo malo va a pasar. Y esta película, bueno, tampoco es que es muy sutil al respecto porque desde la primera escena ya le matan al compañero, a la protagonista y tú te quedas como verga. Y se establece que hay algo raro ahí detrás de todo porque, bueno, ella ya sabe, ¿no? Es psíquica, aparentemente. Que eso, bueno, no sé si... Recuerden que, bueno, en este podcast, cada vez que hablamos de las películas en 15, hablamos de spoilers. Y bueno, ya llegaremos hasta ahí, ¿no? Cuando hablemos más del final. Pero yo no sé si es que en verdad ella es psíquica o es que tiene como los recuerdos reprimidos por todo lo que le pasó en la infancia. No pueden ser las dos cosas, Pablo. No sé, eso no lo entendí mucho porque también ella tiene como una prueba donde sí, o sea, se ve que es psíquica porque adivina como las cosas. Que bueno, yo... No sé si es como un mundo alternativo donde la policía tiene una prueba para detectar a psíquicos dentro de su personal. Mundo alternativo. Ese es tu mundo, amigo. Hombre, yo, verga, o sea, eso existe. Pero bueno, el punto es que la película tiene una trama interesante, ¿no? O sea, en un inicio, que es que, bueno, el asesino no mata directamente, sino que parece que influencia a las personas, ¿no? Y es que las personas se vuelven locas y van y matan a su familia. Que me acuerdo que hace un tiempo mi hermana estaba ahí que, hay un documental en Netflix de True Crime sobre un tipo que mató a las hijas y a la esposa y el tipo, o sea, lo agarran en cámara cuando llega la policía y el tipo actuando como si nada. Y es una locura, o sea, y después como que Netflix sacó un video hablando del documental
y dicen que todo era sobre la masculinidad tóxica. Y yo que, Masculinidad tóxica. y yo dije, bueno, si sacaban una mierda de eso en esta película, le iba a pagar. Es sobre el satanismo tóxico. Que yo me acuerdo, una estupidez ese argumento. Pero bueno, el punto es que la película te tiene ese misterio ahí latente y juega como hacen esas otras películas que homenajea o muchas personas en internet estaban diciendo como es igualita a esta, a la de Seven, Silence of the Lambs. Es ¿no? exactamente igual, Pablo. Sí es parecida en cuanto a la cinematografía, por ejemplo la de Seven, porque tiene como que toda esta broma así oscura. O sea, la película esconde mucho, ¿no? Y tú estás viéndola y constantemente son escenas de noche. La tipa está iluminada así en su casa como por unas lámparas aesthetic, que es y que, bueno, maldita, prende la luz del techo porque el asesino está ahí y no ve nada. Pero bueno, todo es así. Y también un poco por la trama, porque en Seven el asesino se entrega. Y se entrega cuando la película no ha terminado, o al menos el drama, ¿no? La tensión, la acción principal de la película no ha acabado y el asesino se entrega. Y uno, ¿qué? Lo mismo ocurre en esta película, ¿no? Con Nicolas Cage. Entonces, nada, o sea, la película va recorriendo su camino y yo estaba súper interesado. O sea, me estaba gustando mucho. Sí tiene ese estilo, como yo veo muchas películas independientes en la actualidad, tipo A24, que es así como que, bueno, un estilo donde todo es así como, no sé, edgy, o lo describiría como que sí, o sea, este tipo se ve que sabe de cine, porque es así como que la cinematografía y todo así, no hay como todas estas cosas clásicas de lo que ha sido el cine de terror, que al menos eso lo agradezco. El cine de terror en la actualidad o en los últimos años, que es toda esa mierda de este tipo James Wan, El Conjuro, Annabelle, La Monja. Son buenísimas. Toda esa mierda, yo me acuerdo hace poco incluso fui a ver, esa no es de él, pero hay otra que también, y que es la saga de Insidious. Yo no sé por qué entré a ver Insidious 3 o una de esas vainas. Juego del miedo. Y Son buenas coño, películas. malísima, o sea, una vaina que tú la estás viendo y el susto es que, bueno, o sea, es un jumpscare, pero también de sonido, pues entonces está, el tipo se voltea y hay que, sí, no sé, una niña y que, hola, y suena un Sí, es que efecto eso- de sonido. ¡Ta! La cosa es que el cine de terror también es un buen contexto para los cineastas mediocres, porque en este tipo es muy fácil, o sea, como que tú tienes muchos recursos para hacer una buena película de terror sin ser un gran genio. Por ejemplo, el hijo de puta ese Andy Muschietti, cuando hizo la primera película de It, que es una de las grandes obras maestras, pues, de la historia del cine. El tipo hizo esa película de suerte, porque el tipo, como que le dieron un guión buenísimo y casi que, bueno, como que los componentes más importantes de esa película ya estaban listos cuando lo contrataron a él, porque el director iba a ser el chino Cary Fukunaga. Y entonces el tipo llegó y la dirigió y la película es súper buena. Y luego, como tuvo tanto, bueno, esa fue la película de terror más taquillera de toda la historia. Y luego cuando el tipo le tocó hacer la secuela, sí le dieron todo el control a él. Y esa es la peor película, o sea, la mierda más grande que yo he visto en toda la historia del cine. La It parte 2. Entonces eso que, o sea, si tú eres un cineasta medio mierda, o sea, como no sabes mucho, como en el caso de él, puedes tener la suerte de que haces una película de terror buena, porque simplemente, bueno, están, o sea, no es como que tú tienes que romperte la cabeza para hacer una nueva película de terror, pues, o sea, necesitas un villano, ya se han hecho muchísimas buenas, entonces, bueno, como que le das, no sé, como que tu propio giro personal. Pero no es como que, por ejemplo, si tú quieres hacer, no sé, un drama familiar, bueno, en ese caso sí es como que pura historia, pues, o sea, es como que, ajá, los personajes, el guión, cosas básicas. Mientras tanto, si tú quieres hacer una película de terror, tienes todo, pues, o sea, tienes así la escena así con efectos especiales, tienes así como el villano que puede ser, ajá, como que lo que atraiga a la mayoría de las personas a la película, como fue el caso de esta. El soundtrack, o sea, los actores, o sea, como que todas esas pequeñas cosas son las que hacen especiales a las películas de terror. Y este tipo, bueno, ha hecho, esta creo que es su cuarta película. Y el resto de las que ha hecho, según vi por ahí, se ven medio mierda. O sea, como que esta fue la que el tipo sí logró construir algo muy interesante. Que eso, a nosotros sí nos está pareciendo tremenda película, pues, o sea, así como desarrolla el misterio y tal. Y a mí me gustó bastante eso, o sea, cuando ya te revelan qué fue lo que pasó. Que yo, eso, como que sí me preguntaba qué era lo que iban a hacer, ¿no? O sea, porque también está la tentación de, bueno, que si tú dices que la cuestión es algo satánico, no tienes que explicar mucho, sino que es que no, bueno, la influencia del diablo hizo que esos tipos mataron a toda su familia porque tiene mucho poder el diablo y tal. Podría ser una cosa así simple, pero en esta me gustó eso que hicieron, pues que
que todo se debía pues el que el tipo hacía muñecas y de alguna forma el tipo le metía como que un demonio pues a la muñeca Un pedo negro ahí Sí. que salía y poseía a todo el mundo. que iba a hacer que eso pues que el padre matara a toda su familia. Y de esa forma, bueno, ese es como que el gancho de la película al principio cuando te dicen, nada, mira, hicimos un examen forense de todas estas casas y no hay nadie, pues, o sea, no hay ninguna persona que no sea de la familia. Entonces no tiene sentido quién está dejando la carta esa que la firma como long legs, o sea, ¿cómo podría estar pasando eso? Si se supone que, bueno, que solo han entrado esas personas a la casa. Y cuando resuelven todo eso, pues cuando te dicen y que no, es que la realidad es que esta tipa, la protagonista, tenía todos los recuerdos reprimidos porque en realidad ese long legs tenía su taller en su casa. O sea, en la parte, en el sótano de su casa, era donde él hacía estas muñecas demoníacas que, bueno, que la maldita de la mamá se disfrazaba de monja y la dejaba en la puerta de las personas, así como un regalo de la iglesia, y las personas la metían en su casa y ahí ya te jodiste. Que eso sí me pareció curioso, ¿no? Que tuvieran que hacer la película Clinton, ¿no? La era de Clinton es como los 90, ¿no? Finales de los 90, por ahí. Tuvieron que hacer la película en la era de Clinton porque en la actualidad nadie, o sea, te toca la puerta una monja y que Sí. mira, te tengo que para Y que te has ganado el regalo de la iglesia y que yo sé que esto es una estafa, no te me acerques. Sí. O sea, tendría que ser una época en donde tú no tienes tanta desconfianza con las personas. No, este tocó tu puerta así random. Bueno, si no existe el internet, tiene sentido, bueno, de que alguien toque tu puerta así aleatoriamente. Primero, sobre todo una monja, porque Sí. tú dirías y que no, esta es una tipa que viene aquí a convencerme de ir no sé a dónde. Pero si Y- cualquier persona te quiere contactar el día de hoy, bueno, te llama o te pasa un mensaje, pues si se presenta en la puerta de tu casa y que es esto, bro. No, y que bueno, en Estados Unidos todas las casas ahorita tienen cámaras en la entrada. Entonces hubiera sido como bien gracioso y que no sabemos cómo, o sea, cómo Longlegs lo hizo. La única coincidencia es que hay una monja que entra siempre justo antes de que empiece la masacre. Y qué extraño. Pero no y la tenemos más monja es información. la mamá de nuestra psíquica, pues aquí el FBI. Que Esa, eso, o sea, bueno. a mí sí me gustó eso, pues, o sea, bueno, que eso fue lo que yo dije cuando vi a la actriz, pues, o sea, que hace de la mamá, y que la mamá. Y luego vi en la trivia de IMDb que, bueno, que la supuesta madre tiene 17 años más que la actriz principal. Y bueno, o sea, Embarazo precoz. han habido mujeres que han tenido hijos pues a los 17, pero no es la regla. La regla, bueno, el día de hoy es que las mujeres los tengan a los 37. Entonces cuando yo veo a esta tipa y digo, no, mamá, que no sé qué cosa, y yo dije, esa es tu mamá. Si parece, bueno, que si tú, no sé, tu prima mayor, no tu mamá. Sí, bueno, que por cierto, ese hecho de que lo hayan hecho, lo hayan tenido que ubicar en los años 90 es como también esto de, creo que es el Haruki Murakami, Huh. que él dice que en sus libros no pone teléfonos celulares porque eso arruina todo el flujo de la trama. Y bueno, teléfonos celulares no, smartphones. Y es así, pues, o sea, eso también es la otra cosa de que con las nuevas tecnologías y todas estas cosas así, bueno, ocurre un misterio y tal, y que nadie lo grabó y que bueno, tenías la cámara en tu bolsillo. No, cuando fue que no, que esta persona desapareció y que no se sabe y que bueno, entonces... Sí, Find My iPhone. Sí, le quito un poco el misterio eso de que no, bueno, todo el mundo tiene un teléfono. Pues si la tipa desapareció, alguien debe saber más o menos para dónde fue. Sí, Pero en los tiempos en donde no existía nada de eso, es como que, bueno, si desapareciste, lo que te queda es ir para el sitio en donde tú estuviste por última vez y empiezas a gritar y que mira, ¿dónde está? De Yo- resto te jodiste. yo creo que lo que falta es que, bueno, se creen como nuevas historias de terror en base a estas tecnologías que ya se han creado, pero que se explore Sí, yo eso la más. vi, la de Deep Web, Dark Web, no sé, toda No, esa eso- paja. Coño, Unfriended. Esas son una Ah, mierda. bueno, eso sí fue de las nuevas tecnologías. Sí, Black Mirror. Y no tan nuevas, o sea, en la actualidad me refiero. Pero nada, o sea, la película a mí me parecía muy buena mientras la estaba viendo así. O sea, yo estaba como, oye, esto es buenísimo, tremenda película. Estaba asustado, ¿no? Tampoco tan asustado porque la película también tiene como ese tono de investigación policial, de thriller. No es que es propiamente o, bueno, puramente una película de terror, sino que tiene ese otro aspecto así, como digo, pues muy parecido a Seven, al Silencio de los Inocentes. Tiene como que todo eso ahí. Y bueno, o sea, a mí me pareció que estaba muy buena, todo estaba fluyendo bien, sobre todo cuando aparece Nicolas Cage, que es como que coño, o sea, lo que te digo, o sea, no se ha terminado la acción dramática y el tipo ya aparece así, se entrega y lo tienen en custodia de la policía. Y el tipo lo entrevistan, que eso es súper creepy, esa entrevista así, desde el video.
Actúa como un maldito enfermo. Que bueno, este es como una, no sé, no es que es una crítica muy válida, pero yo estaba como, coño, hubiera sido interesante ver esa escena, pero como una escena así propiamente, ¿sabes? O sea, que sí, coño, no sé, dura 15 minutos la Tú escena. querías un interrogatorio como el de Batman y el Joker. Coño, no sé, pero yo quería ver eso en vivo, pues viéndolo atrás del video sí es creepy, pero yo qué coño. O sea, sí es una de las mejores escenas de esta historia. El interrogatorio del Batman al Joker en The Dark Knight. Yo no decía así, yo decía como en Hunger de Steve McQueen, que es una escena de 20 No, esa es minutos una mierda. que no se rompe. Dejan la cámara ahí sin cambiarla de sitio, si cualquiera hace cine. Cine fino, bueno, el de Christopher Nolan te ponen el guasón de un lado, el guasón está... prenden la luz y se supone que Batman estaba detrás del guasón todo ese tiempo y él no sabía y le pega la cabeza contra la mesa. Eso sí es cine, bro. Pero eso, pues, o sea, el personaje de Nicolas Cage estuvo excelente, pareció justamente lo que tenía que aparecer. Y eso, o sea, el tipo era súper creepy cuando te muestran esta escena que, bueno, no solamente esta escena del carro, que ya dijimos que es de las mejores del año. Ese grito de mommy no joda. No solamente esa, sino también esta otra cuando está con la niña, que es lo que vemos al inicio, y ya después tú ves como qué fue lo que pasó y cuál era el recuerdo reprimido que tenía la detective, ¿no? Cuando tú ves eso es súper creepy, o sea, es súper perturbador, porque es como que, mierda, o sea, te apareció este tipo así, y el tipo entró en la casa y a toda la mamá la secuestró y la obligó prácticamente a hacer un trato con el diablo para no matar a su hija. Entonces eso es súper perturbador, estuvo muy bien hecho y cuando tú ves la cara del tipo así, que es como Marilyn Manson, pero todo raro, así súper blanco y maquillado y tal, es que sí, bueno, de los villanos más perturbadores de los últimos tiempos. Y eso me gustó muchísimo, eso fue muy destacable. Yo estaba súper concentrado y súper entusiasmado con la película hasta que llegamos al final. Que bueno, o sea, ahí es donde está mi crítica principal, que es que bueno, la película iba muy bien. Incluso podríamos decir que eso de la monja y que era la mamá, quizás un poquito rebuscado, pero no estaba malo. O sea, era como que, bueno, como que una explicación lógica. Sí, fue una tipa que sí le faltaba ir a terapia, porque bueno, si tienes esos recuerdos reprimidos, si tienes que ir a un sitio a conversar sobre eso, pues no, Sí. ella reprimió, ella no se acuerda de que, bueno, que su mamá estaba colaborando con un asesino en serie satánico que hacía unas muñecas de las niñas que iba a matar de la familia en el sótano. Sí. Bueno, si tú no recuerdas eso, bueno, ¿qué otras cosas no recuerdas? Por ello? Y eso de que el tipo estaba como en el sótano estuvo interesante, pero bueno, The Man Downstairs. no tiene tanto sentido, pienso yo, porque el tipo no es que estaba, no sé, en la clandestinidad. O sea, bueno, eso lo podríamos explicar con que la tipa también estaba medio loca, la detective, pero tenía un recuerdo O reprimido sea, ahí. y todos estaban locos. Pero eso creo que no es algo tan fácil de esconder. Pero bueno, más allá de esas cosas, lo que no me gustó de la película fue el final. El final, coño, hay dos cosas ahí fundamentales. Una es que, coño, las películas de terror usualmente juegan con ese hecho de que no, o sea, todos sabemos que en la realidad no existen fantasmas, entonces tiene que haber una explicación lógica para todo esto. Y cuando es además un thriller así de investigación policial, eso juega un papel aún más fundamental. Es como que, mira, aquí ya con lo de la madre, que ella es la que lleva las cartas y todo, ya hay como una explicación lógica ahí, pero no, sí, o sea, es el demonio, pues es el diablo que sale. Eso, bueno, no me pareció malo del todo, pero creo que, coño, te agarra así al final como, mira, sí, le envuela en la cabeza la muñeca y sale como el demonio así y le entra la detective o le sale, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Y vamos a la escena final, que es como la fiesta de cumpleaños de la hija del detective. Que coño, estaba interesante lo que estaba pasando, pero ya era como que, bueno, me imagino que estaban con un buen guión, o sea, tenían todo fino, y al final fue como que, bueno, sí, o sea, ya no sé qué más el demonio, y el demonio aparece y los mata a todos, y fin. O sea, fue demasiado apresurado y fue como muy cortante. O sea, yo sé que a veces las películas hacen eso para dejarlo a tu imaginación, para que tú digas, ay, ¿y qué pasó? Cada quien hace su propio final en su cabeza y tal. Pero a mí no me gusta eso. O sea, yo creo que las historias deben terminar cuando, o sea, cuando es adecuado, cuando se acaba como que la acción principal, la acción dramática. O sea, cuando tú dices, mira, ok, se acabó. Por ejemplo, Seven, que bueno, spoilers para Seven, pero tienen que verla.
en Seven como que, ajá, todos conocemos ese final porque es súper perturbador y no es que termina cuando el tipo abre la caja. O sea, no es que el tipo abre la caja y es que fin, y que había en la caja. Podría ser cualquier cosa, o sea, qué profundo No, o sea, que y qué innovador. sí te muestra lo que hay, pero se termina justo ahí. Y que, Sí. ay, cómo reaccionó él y qué pasó con el asesino y tal. Y no, nada de eso te lo muestra, ¿no? En Seven sí te muestran todo, o sea. Sí, o sea, en Seven el tipo abre la caja, se sorprende, le dispara al tipo, llega la policía y se acaba así como que coño. Sí, o sea, si es un normal. final que no te tienes que preguntar y que, bueno, ¿qué pasó con ellos? Bueno, nada. Sí. Mató al asesino y el otro va preso y ya. Y porque yo pienso que lo importante, lo que hace buena una historia no es y que, ay, el misterio así de que, bueno, quedó en continuará, o sea, en continuación. Eso, no sé, quizás hay historias en las que funciona, pero en este caso a mí no me gustó, pues, o sea, yo estaba como, coño, qué ladilla. Estoy cansado de que hayan películas así como artísticas y así independientes que hagan esto. Que yo justamente le conté a Juanqui, vi otra película ahí, no voy a decir el título para spoilearla, así que bueno, vi otra película ahí que había como que todo este conflicto entre una tipa ahí y un chamito y toda esta cosa, un jovencito. Y cuando tú estás así, eso pues, o sea, en el clímax prácticamente de la confrontación que tenían, que además era una cosa medio estúpida, pero bueno, cuando tú estás en el clímax así de la cosa, se termina. O sea, se termina como que, oh, o sea, ¿tú crees que la historia era importante? No, lo importante son las reflexiones que tú vas a sacar a lo largo del camino. Y yo, maldito seas, o sea, haces que esté involucrado hora y 40, 2 horas con una trama para que al final no me des lo que quiera, pues, o sea, es como el edging. O sea, me están haciendo edging así constantemente. Bueno, es que así terminan las películas también de Ari Aster. Que son y que, bueno, se termina así cuando el protagonista como que se da cuenta de algo que tú dices como que, oh, bro, mira, llegó así al peak. Y que, bueno, ajá, pero también es interesante qué es lo que pasa después de eso. Bueno, como al final de esa de Midsommar, que, ajá, bueno, la tipa, bueno, mataron a todos sus amigos. Y ella, al parecer, ajá, bueno, sí, sí forma parte de este grupo, que todas la tratan bien. O sea, como que consiguió un sitio en donde sí la aceptan. Pero que se termine ahí en donde está sucediendo eso. Y bueno, yo también quisiera ver, bueno, el fin del desarrollo de ese personaje, porque yo dudo mucho que ella no le entre un momento de sobriedad después de todo eso. Y que bueno, yo llegué aquí con mi novio y como con 5 amigos y todos están muertos. O sea, pero eso, pues, o sea, que también lo hacen para parecer cool, porque el final este de Longlegs también está hecho como para simplemente como que sorprendente de que no viene el final clásico. O sea, porque el final clásico para una historia así sería simplemente como, ah, mira, se supone que tú estabas frustrada como investigadora porque tú habías investigado sobre todos estos asesinatos, pues, o sea, de que este tipo mataba a toda su familia y después se suicidaba y que eso pasó como 10 veces. Y tú no podías detenerlo. Y claro, o sea, tú haces la investigación para por fin detenerlo. Ese es tu objetivo. Y el punto es que, bueno, que tú falles varias veces hasta que al final tienes el chance de redimirte y que salves a una familia que le vaya a pasar eso. Y en este caso a ella le dan la oportunidad de hacer exactamente eso. Y por ninguna razón no lo logra. Porque eso, pues, o sea, ella ya sabe exactamente todo. Sabe, bueno, que su madre era la que colaboraba con Longlegs, o sea, ya le volvió toda la memoria. Y cuando llega para la casa del negro, eso pues de su jefe, ve que su hija ya está con la muñeca que le hicieron, eso pues a su imagen. Y ese era el momento para simplemente, bueno, o le disparas a tu madre, o le disparas a la muñeca para que deje de tener la influencia. Eso era el paso número 1, el más lógico. Llegas para esa situación, ya sabes que todo tiene que ver con la muñeca, le disparas a la muñeca y como te pasó a ti, bueno, todo el mundo sale del trance y ya. ¿Por qué no hizo eso? Por ninguna razón. Por la única razón era que, bueno, que querían tener un final que fuera así como que sorprendente, que, o sea, que no fuera como que el clásico. Eso, que simplemente le diera la vuelta a lo que tú esperas que es lo que va a pasar. Pues, o sea, como eso que dicen, que subvert your expectations. Como que, tú esperabas que iba a pasar esto. Bueno, yo hice que no sucediera simplemente para que te sorprendiera. Pues, o sea, para cambiar lo que tú pensabas que iba a pasar. Y lo que sucede es que la tipa deja que el negro se vaya con su esposa a la cocina y el tipo la apuñala y la mata. Y luego sale para matarlas a ellas y ahí sí es que le dispara. Y entonces eso sí como que te deja así un poco pensativo en el sentido que, bueno, no sé ni para qué sucedió esto si ella ya sabía que todo eso iba a pasar y no hizo nada para detenerlo. Y bueno, salvó a la niñita. Pero ahí que, bueno, no la salvó tanto porque sus 2 padres están muertos.
O sea, entonces es como que la salvaste, pero no la salvaste cuando tuviste el chance de salvarla. Y yo también quisiera ver, y que, bueno, tú como protagonista, con todos esos recuerdos reprimidos y con el hecho de que acabas de matar a tu madre, o sea, falta un pedazo del rompecabezas ahí, como que, ok, que eso, o sea, que también en cuanto a la personalidad del personaje principal. Pues se supone que si ella es un personaje que no siente mucho, o sea, que está así como que estoica toda la película, luego de que le pasa todo eso, se supone que ella va a cambiar como personaje, o sea, como que debe tener alguna reflexión de que, bueno, mataste a tu madre, tu jefe, como que también lo poseyó el demonio, o sea, todas esas cosas que pasaron, también quisiera ver, luego de que pasa todo esto, bueno, cómo vas a cambiar tú, pues, o sea, como que ni siquiera tiene que ser muy largo, sino que simplemente que te muestran que ella, bueno, cambió completamente como persona por los sucesos que te mostraron en la película. Sí, es que yo pienso que eso de terminar abruptamente una película puede funcionar en algunos casos, o al menos eso de dejar como el misterio, ¿no? O sea, de qué es lo que pasó al final, eso puede funcionar. Vean, por ejemplo, The Thing, La Cosa. Ahí ese es un ejemplo perfecto. O sea, no lo voy a decir para no spoilerle, pero pueden revisar ese como un ejemplo que a mí sí me parece muy adecuado. El tema es que a veces con estas películas donde ocurre eso así, se siente que no fue ganado. Que fue como que, bueno, tú lo hiciste ya para ser así como, no sé, para innovar, para hacer las cosas distintas, para que tú te quedes así como, coño, este tipo, mira, o sea, los créditos no van desde de arriba hacia abajo, van de abajo hacia arriba. O sea, como que, coño, Un genio. este tipo es un genio. Se siente de esa manera, porque claro, o sea, yo digo, coño, podían pasar cosas súper interesantes. Por ejemplo, aquí se me ocurre, no sé, la tipa mata al que era su jefe, al jefe de la policía, y la niña sale y bueno, la policía ya está afuera o qué sé yo, o sea, llegan todos y todos piensan que la que hizo todo eso fue ella. No sé, o sea, la niña sale del tránsito y se pone a llorar y fue ella, o no sé, o sea, algo así. Porque a ver, ¿qué es más probable? Que la policía se volvió loca porque su mamá además estaba involucrada y mató a todos, que bueno, en esencia fue lo que pasó, pero bueno, no se volvió loca, sino que había toda una conspiración del diablo ahí. Sí, esa y estos historia estaban poseídos. nunca se la iban a creer si la contaba. Eso hubiera estado No, y súper que eso, si interesante. se descubre que su madre estaba involucrada con todo eso y que bueno, y tú eras la detective del caso y la fuiste a visitar durante la investigación y tú tenías una foto del tipo en tu casa, o sea, sí llegaría el punto en que dicen y que, ay, tú no estabas involucrada, porque tienes todo ahí, o sea, Lo mismo pienso con el hecho de que, ay, que ella es una psíquica. Coño, yo digo que hubiera estado interesante que al final hubieran vuelto a eso de alguna manera, o sea, algo así, pero bueno, yo no soy quien para decir cómo se tenía que terminar, porque no la hice, pero sí la vi y como digo, o sea, me pareció demasiado cortante y fastidiosa porque, coño, estaba todo súper interesante, o sea, el thriller, el terror, el suspense, o sea, todo iba llevando su marcha. Y habían cosas súper interesantes y grandes misterios. Pues esa cosa de Nicolas Cage. Y bueno, ¿quién coño es este tipo? O sea, ¿cómo carajo alguien termina siendo así? pues lo verás en la Eh, precuela. Todo eso estaba súper bueno. O sea, yo dije, coño, qué película, ¿no? O sea, está siendo una de las mejores de terror que he visto últimamente. Y bueno, en el año sin duda. Y coño, nada, o sea, terminó así. Yo me quedé como frío, pues, como coño. ¿Sabes o sea, cómo se va a llamar la precuela de esta película, Pablo? No. Short Legs. En realidad esta película también se roba la trama de It, bro. Mm. Porque si tú recuerdas It, se supone que It, todas esas cosas malas que pasaban en el pueblo, era porque It no es que él mismo las hacía, sino que él como que influenciaba el pueblo con sus malas vibras para que pasara eso. Bueno, que la película te lo muestran un poco, pero si eres un nerd como yo, que te leíste el libro, que tú no hiciste, en el libro pasa todo el tiempo, o sea, que como que la historia de ese pueblo, Derry, ha estado marcada por un montón de sucesos así, pero macabros, pues, o sea, como los que te muestran en la película cuando el gordito ese está investigando en la biblioteca y ve que no, que se quemó una fábrica y se murieron 100 niños, o sea, cosas así. Y en el libro te muestran un montón de eventos así, que como que hay un tiroteo y se muere un montón de gente, bueno, pero ya en los tiempos del lejano oeste y todo, pero es una cosa súper antigua. Pero eso, como que 1000 sucesos así, que como que pasan unas cositas en donde ponte que, no sé, que dos personas se tropiezan. Así, pero, o sea, que se supone que es como que un suceso sin importancia. Pero la influencia de It como que aparece ahí y uno de los dos tipos tenía una pistola y la saca y le dispara al otro solo por tropezarse. O sea, como que pasan unas cosas así, que el tipo influencia que pasen cosas así terribles
Pero eso, porque él tiene así como que unos poderes demoníacos raros, o sea que ya su sola presencia hace que tú actúes eso, pues como un maldito desquiciado. Como pasa en esta película, pues, o sea que el tipo de alguna manera está influenciando a estas familias para hacer algo horrible, pues, o sea, es su misma vibra, en este caso por Satán, pero yo sí creo, o sea, tú cuando dices, no, que los fantasmas no existen, sí existen, Pablo. O sea, todas esas cosas, si le quieres dar una explicación lógica en las películas, pero yo sí creo que los fantasmas existen, Satán, o sea, como que todas esas cosas sí tienen una influencia en esas historias. No podría determinar exactamente cómo, pues, o sea, no es una cosa así concreta, pero yo creo que sí existe. Bueno, la única película, tampoco es que he visto todas las de terror, ¿no? Pero la única película que me dejó dudando al final fue El Exorcista. Las dos veces que la he visto, una vez la vi en el cine, otra la vi aquí en la casa. Y me acuerdo de cuando se terminó, yo estaba ahí, coño, ¿qué pasa si uno lo posee el diablo? O sea, ¿qué tiene que ser uno? Porque, uno perdería conciencia. Pero yo de verdad estaba así como pensando como, mira, esto es real. Y busqué en internet como casos de posesión. O sea, estaba como, mira, tan perturbado y tan asustado con esta película que bueno, eso era un poco lo que yo esperaba. The Longlegs evidentemente no lo logró. Sin embargo, me parece una muy buena película. O sea, más allá de todo, no es que es una gran película o una cosa así, que bueno, pero sí tiene una gran actuación, que es la de Nicolas Cage. Está muy bien hecha. Y en lo que va del año, yo creo que ha sido de las mejores cosas que he visto junto con Dune 2. No sé qué otras cosas he visto así en el año, pero no he estado muy activo Hasta así. el momento no han salido muchas buenas películas en el 2024. Sí. Como siempre, bueno, que las dejan para el final del año por lo de la temporada de premios, bueno, que me pareció un poco estúpido, pues eso me imagino que esa tradición no le queda muchísimo tiempo, porque es una cosa que no se justifica. Ya ganar un Oscar y esas cosas, bueno, no es tan importante como lo era hace 30 años. Sí, bueno, todo eso es culpa de Harvey Weinstein y sus campañas así, ay, sí, para ganar el Oscar tenía que, bueno, jalarle bola a todos los jueces y, bueno, los jueces no, todos los votantes en Hollywood. Yo prefiero que se estrenen buenas películas todo el año ya. Sí, es que eso sería lo mejor, pero bueno, nada, o sea, como existe toda esa cosa que antes sí, antes evidentemente, la película que ganaba la veía todo el mundo y tenía como ese repunte así en taquilla, entonces por eso la ponían al final, porque si gana, no es y que, ay, el reestreno, sino que ya más o menos, o sea, la siguen pasando y empieza con todo eso, pero ahorita no sé, ¿cuál fue la que ganó el año pasado? Creo que sí fue buena en los Oscars. Oppenheimer, bro. Ah, bueno. Pero esa ya era una sensación, pues, o sea, ya esa había sido un mega éxito de taquilla. No fue que salió al final así. Tenía que haber ganado Barbie, que era muy superior a Oppenheimer. Ajá. Pero por el patriarcado, que nos tiene a todos encadenados con la masculinidad tóxica, por eso es que nosotros el día de hoy, bueno, estamos sufriendo mucho de estos momentos difíciles en el mundo. Yo lo que digo es, las películas de este estilo, ¿no? O sea, independientes, que son mucho más, entre comillas, artísticas, que lo que uno ve en el mainstream, lo que uno ve así en las películas de Hollywood, tienen que tener cuidado con lo que se llama eso, pues estilo sobre sustancia. Muchas veces tienen ese estilo que tú dices, coño, o sea, esto es una cosa así refinada, de gente que sabe mucho de cine. La cinematografía suele ser excelente, todo esto, pero la sustancia, y yo diría la historia, o sea, los personajes, la trama, todas esas cosas que es con lo que uno termina conectando más fuertemente, suelen ser medio mierda. O sea, un ejemplo clarísimo de eso del año pasado fue The Zone of Interest, que fue esta película así sobre Auschwitz y los que viven en la cercanía, ¿no? O sea, este oficial nazi. Coño, esa podía ser tremenda película, o sea, el concepto era excelente, todo, o sea, la realización de la película fue buenísima, el director es excelente también, o sea, todo era, bueno, una obra de arte, pero la historia, o sea, la trama, que es con lo que yo conecto, ¿no? Al fin y al cabo, no existía, o sea, era como, bueno, el concepto y ya. Yo ya sabía que esa película iba a ser una mierda cuando leí esa cosa que, no, ellos llevan diseñando el jardín de la casa de los tipos como por 2 años. O sea, ellos empezaron eso, la preproducción, era comenzar a sembrar el jardín que ellos iban a construir para cuando estuvieran filmando la película, para que fuera exactamente igual al que tenía el tipo ese, el jefe de Auschwitz, en la vida real. Y lo están recreando y yo, bueno, esa es la clase de cosas que tú haces cuando no tienes mucha historia.
Cuando es que simplemente tú quieres eso, pues ese tipo de trivia, cosas curiosas que tú haces y que mira, el uniforme que está usando este personaje es el mismo que lo usó. Bueno, ¿a quién le importa eso? ¿No? O sea, te importará a ti que lo estás haciendo. Pero obviamente que la gran mayoría, bueno, el 99,9% de personas, no, 99,9% de personas que estaban viendo esa película, a ninguna le puede importar menos si el jardín estaba completamente recreado así 100% a como era en la vida real. O sea, como que las veces que los directores, pues, o sea, las personas que se dedican a hacer la película, se concentran mucho en eso, suele ser porque los tipos, bueno, o sea, quieren que eso, que como que los alaben por el nivel de precisión técnica que tiene su película, porque de resto no tiene mucho. Así pasó también con la película esa, la de Guillermo del Toro, la de The Shape of Water. Que si tú ves el behind the scenes de esa película, es una cosa que si tú ves la pared de la casa en donde vive la tipa, tiene así como unas representaciones del mar, que es un foreshadowing de que luego eso, cuando se enamora de esta criatura del mar, bueno, la decoración, eso pues, o sea, pero una cuestión que sale un milisegundo en la esquina de un cuadro en el minuto 7, bueno, hace todo el foreshadowing para que en el futuro ese tipo de cosas tú la pones en tu película, porque cuando estás quizá inconscientemente pensando, bueno, de resto no tengo, que bueno, que esa película en general es medio mierda, no sé ni cómo ganó el Oscar y bueno, la historia y todo es medio estúpido, pero eso, tiene esas cositas como esas curiosidades que les gustan a las personas, así que se enfocan en eso. Es que todas esas cosas tienen que estar al servicio de la historia. Para eso es que existen, pues, o sea, no es que, no sé, las películas tengan que tener una historia como un libro, o sea, una historia así de literatura. No necesariamente, pero coño, si la historia termina de manera tan abrupta que tú no pierdes todo tipo de conexión, o si la historia, como en el caso de Zone of Interest, es casi que inexistente y lo que hay es un concepto, o sea, es como, mira, un concepto, pero los personajes, yo no sé nada, no sé ni siquiera, o sea, yo lo que sé es lo que sabía antes de ver la película, que es un oficial nazi, pero ya, más nada. Coño, entonces yo no conecto en lo absoluto con eso, porque, o sea, si tú eres un director que es así obsesivo, que tienes el caso, por ejemplo, de Kubrick, ese era el tipo más obsesivo con ese tipo de detalles, así de que, no, o sea, todo tiene que estar milimétricamente planeado y todos esos detalles, o sea, las trivias en las películas de Kubrick son infinitas. Bueno, hay una razón por la que él decidía adaptar puros libros, o sea, hacer puras adaptaciones literarias, porque él decía, mira, al yo adaptar un libro, yo ya sé que voy a contar con una trama súper sólida. Yo incluso, o sea, tengo el libro que es como la historia así, oye, escrita por un tipo, un autor reconocido, un tipo que sabe muchísimo de eso. Y él lo que hacía era como hacer la adaptación a esos términos cinematográficos. Pero, o sea, en cuanto a historia, tú sabes que tú ves una película de Kubrick y la historia es excelente. Incluso cuando son así como más, no sé, o sea, poco tradicionales, como es el caso de la última que él hizo. ¿Cómo es que se llama? Ice White Shot. De Ice White Shot. O sea, que no es como que, bueno, la típica película, ¿no? O la típica trama de película, así que el protagonista y el villano, el héroe del villano y el viaje del héroe. O sea, no tiene nada de esa cosa. Pero, coño, o sea, la historia es buena. O sea, yo la recuerdo hasta el día de hoy. Y eso que vi esa película una vez hace, no sé, 3 años, 4 años. Y yo todavía recuerdo la trama, pero perfectamente. Porque es eso, o sea, tú conectas es con la historia. O sea, la historia es como lo que, oye, te mueve, lo que te lleva. Y todas esas otras cosas que son maravillosas y también son como grandes proezas técnicas, tienen que estar al servicio de la trama, de la historia. Entonces, en este caso, coño, yo creo que la película se quedó ahí a la mitad. Tenía todo eso otro excelente, pero la historia no estuvo muy bien desarrollada. Sobre todo se evidenció en el final, que fue, bueno, la cosa súper cortante. A mí la parte que me gustó de la historia es que eso, les recomiendo que si les gustó esta película, como a mí me gustó, que se lean el libro que yo me estoy leyendo en este momento, bueno, que lo estoy empezando, pero es sobre todo este tema, ese de los asesinatos de Charles Manson. El libro se llama Chaos y está escrito por un tipo que se llama Tom O'Neill, que el enfermo se obsesionó por completo con el caso de eso, de los asesinatos de Charles Manson y su familia, y pasó 20 años investigando qué era lo que en realidad había pasado, porque lo que te cuentan los medios no es así, es falso. Lo que te cuenta Quentin Tarantino, que también inventó en su película, eso no pasó. Un tipo, Qué idiota. Rick Dalton, no vivía en ese momento al lado de la casa de Sharon Tate, eso no pasó. Pero la versión, eso pues, o sea, mainstream, pues, o sea, que dicen de los asesinatos de Charles Manson, el tipo que escribe este libro, que se los recomiendo,
el tipo se dio cuenta que no tiene sentido, porque hay una contradicción. Y la contradicción es que te dicen una cosa así como que, bueno, Charles Manson era así como que un loco, pues. Un tipo que estuvo preso un montón de veces, pero en realidad era un bobo, o sea, era un bruto. Tipo que tampoco es que era muy carismático ni nada, el tipo era un psicópata, pero de alguna manera se encontró la forma, pues, o sea, de transformar a los miembros de su familia, que eran que si unos hippies ahí, bueno, que hace un año, pues, o sea, hace un año antes de estar con él, pues, en el rancho ese que te muestran en Once Upon a Time in Hollywood, los tipos eran unas personas comunes y corrientes, pero incluso como que unas palomitas de la paz, pues, unos estudiantes así ejemplares, unos deportistas y tal. Y en un año o menos, el tipo los convirtió en unas máquinas de matar que literalmente le da la orden y que mira, ve para esta casa y los matas a todos con un cuchillo. O sea, ni con pistola, pues, o sea, con un cuchillo que es una cosa más mórbida. Y los tipos van y lo hacen y les gusta. Entonces la pregunta de Eric, bueno, que eso, que el fiscal, ese tipo que es súper famoso, ese Vincent Bugliosi, que escribió el libro Helter Skelter explicando, pues, o sea, como que qué fue lo que en realidad pasó. El tipo, el argumento que hacía es que, bueno, claro, este tipo, Charles Manson, bueno, le tienen que dar la pena de muerte porque el tipo manipuló, pues, a este grupo de personas y tal, que pobrecitos y eso, pues, que ellos solo llegaron a hacer todas las cosas que llegaron a hacer, pues, o sea, esas atrocidades, pero fue porque el tipo le daba unas cantidades enormes de LSD, pasaba, no sé, como 5 días tomando la dosis más fuerte posible, y entonces él usaba unas técnicas de sugestión mientras ellos estaban drogados, para que cuando estuvieran sobrios, bueno, ya el tipo hizo como en Inception, o sea, les implantó una idea en su cerebro, los tipos no saben ni de dónde coño vino, pero solo saben que los hipnotizó. Y así que cuando el tipo les dice, mira, mata a fulanito, ellos van y lo hacen sin contestar. Entonces la parte que no tiene sentido es que, ay, ¿cómo ese tipo? O sea, eso es una cuestión que suena bastante sofisticada, ¿no? Si no lo hicieran las personas todo el tiempo. O sea, si yo quiero crear un zombie, pues, o sea, como que una persona que siga así al pie de la letra cualquier orden que yo diga, o sea, si eso fuera tan fácil de hacer, se hiciera todo el tiempo, pues, o sea, tú quieres matar a una persona, haces eso con alguien y esa es la persona, bueno, que mata a la persona que tú quieres matar y esa persona va presa por ti, o sea, claramente no es algo común y corriente. Entonces la teoría que este tipo quiere desarrollar en su libro, o sea, que es un tipo que publicó este libro en el 2019 y desde entonces ha ido el podcast de Joe Rogan y él explica, pues, o sea, como que en general a qué quería investigar él con su libro. Y la cuestión es que, bueno, de los experimentos esos de la CIA, de los del MK Ultra, que los tipos eso experimentaron con el control mental. Y como en esta película eso, pues, o sea, pareciera que Ari le está haciendo control mental, pues, al padre de estas familias para que mate a toda su familia, que se supone que es algo que nunca haría. Y lo que el tipo del libro dice es que, bueno, claro, esos de la CIA que estaban experimentando para ver si el LSD funcionaba como sustancia de control mental, llegaron a la conclusión de que sí, pues, o sea, que sí, como que sí puede tener una función así, pero no solamente la sustancia y ya, sino que tienes que usar todo tipo de técnicas sofisticadas de sugestión, de hipnosis, o sea, unas cosas complicadas que te tienen que enseñar. La teoría es que este tipo Charles Manson tenía un agente de la CIA que estaba investigado en él con ese motivo. O sea, como que existía un proyecto de la CIA en donde este Charles Manson era como que eso, le dieron el permiso de usar a estas personas como conejillos de indias para que él mismo, pues en ese ambiente súper informal, pues, o sea, que no es así como tan experimental que los metes a todos en un sitio, sino que no, ellos quieren estar ahí. Entonces es más fácil que tú hagas como que un experimento, bueno, que no es ético, pero ahí podrías, pues, averiguar lo que tú quieres saber, cuál es el potencial de LSD para controlar la mente de las personas y claramente funciona, bueno, pero lo que dicen es eso, pues, o sea, que este Charles Manson no pudo haber actuado solo en el sentido de que no, sí, él compraba LSD y se juntaba con un montón de locos y se drogaban todos y él como era, bueno, un maestro de la hipnosis, ¿dónde coño aprendes a ser un maestro de la hipnosis? No sé. Entonces el tipo hizo eso y bueno, controlaba mentalmente a todas las personas que él quería. O sea, una cosa, un poder que tú no deberías tener porque tú eres un loser. Entonces como la teoría, bueno, que el tipo no es una teoría, sino que, bueno, escribe el libro y tiene toda la documentación para probarlo. La cuestión es que eso, pues, que al parecer la CIA estuvo involucrado, pues, en esas actividades de Charles Manson y que alguien le enseñó a él ese tipo de técnicas avanzadas y que, bueno, cómo hacerle un Inception a una persona, pues, o sea, que está súper vulnerable con el LSD, pues, o sea, que tú estás así en un estado que cualquier cosa que te dices, tú la aceptas, ¿no? Pero tienes que tener una técnica para que eso se mantenga hasta cuando estás sobrio. Pues es una cosa bien complicada. Bueno, que así hablan también y que también hay una conspiración de la CIA. En el caso del Unabomber,
que era este tipo que enviaba como cartas explosivas a distintos científicos y personas así como del mundo tecnológico y cosas así. El tipo tenía un manifiesto y fue el tipo en el que el FBI invirtió más dinero en buscarlo, pues en encontrarlo, en hacer la manhunt. Y no, casi que no lo podían conseguir, fue todo un peo ahí. Sí, es que dicen que eso, que los tipos quizá tenían una cosa así con Charles Manson y se les salió de las manos con lo de los asesinatos. O sea, como que la técnica es y que, bueno, ajá, ve si funciona este control mental. Bueno, es y que sí funcionó, pero el enfermo lo usó para matar a un montón de gente. en el caso de este otro tipo, lo que dicen es que él era un estudiante así brillante de Harvard, medio loquito, ¿no? Pero bueno. Y él participó en varios experimentos que hacían en el campus y dicen que eso, parte de esos experimentos fue el MK Ultra, porque el tipo recibió unas cantidades de droga inmensas y después de esos experimentos cambió por completo, o sea, se volvió un recluso, eh, como que empezó a ser un tipo así totalmente distinto. Entonces dicen que bueno, que esa cosa, ¿no? Del control mental, que todo eso suena como fantasía, pero es que bueno, de hecho sí, o sea, todos esos documentos se declasificaron y se descubrió como que, coño, la CIA estaba haciendo experimentos con sus propios ciudadanos, súper, bueno, no sé, sin ética, sin No nada. éticos. Por eso es que dicen Terrible. que los experimentos humanos son un poco inmorales. O sea, porque te pueden salir mal. O sea, y la diferencia es que cuando tú estás haciendo un experimento con un mono, al final del experimento lo metes en su jaula. Entonces, con los seres humanos, si lo quieres hacer, tendrías que hacer una cosa así. O sea, no puedes dejarlo salir así como a Charles Manson, le haces un experimento y después lo sueltas. No. Tienes que hacer como yo hago con Pablo. Le hago el experimento y lo meto en su cuarto y no puede salir. Y el rom. Para que si él tiene cualquier eso, reacción, ¿cómo se dice? Eso tiene un nombre, una reacción Adversa. Exacto, tiene una reacción adversa a los medicamentos que yo le doy. Bueno, yo lo tengo en observación. Pero eso es lo que yo les digo, pues, o sea, el control mental es muy interesante. Yo voy a seguir leyendo este libro. A ver, bueno, ¿qué me revela? Voy como por el capítulo 3, Voy por la contraportada. pero ya sé qué sucede. No sé leer. Porque yo había escuchado ese tipo en el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, bueno, es el que me ha recomendado muchas cosas que yo he descubierto. Entonces, bueno, ya saben, Nicolas Cage es el mejor actor de toda la historia. Vamos a estar haciendo un capítulo sobre él y sobre su obra, sobre la huella que ha dejado en la cultura popular en el futuro. Así que estén pendientes de todo eso, amigos. Síganos en Instagram, en todas nuestras redes sociales y que Dios los bendiga a todos. Chao.